planificación estratégica y participativa para la gobernanza democrática de los sistemas sanitarios. Ha participado de forma activa en el proceso de la reforma sanitaria, en particular de la reforma de la atención primaria en Canarias, desde los distintos niveles de responsabilidad y de la administración sanitaria, así como en organizaciones científicas. Ha sido el responsable de la dirección técnica del proyecto del tercer Plan de Salud de Canarias. Y sin más, doy paso a un paisano que siempre ha destacado tanto por su valía como por su sencillez y cercanía. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no sé si es mejor así, ¿me oyen así? Sí. Sí, vale. Casi mejor. No se falta esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quería agradecerles, de verdad, el que me hayan dado la oportunidad de estar aquí hoy, a pesar de que siempre es una paliza, porque nos coge con prisas y tal, y uno nunca sabe realmente qué es lo que espera la gente, ¿no?, de lo que uno va a decir. La situación en este momento de la sanidad está en la agenda política de una manera muy importante, por diferentes motivos, y eso supone también un reto, ¿no?, el poder responder. Entonces a mí me gustaría, aparte de agradecer esa presentación de una amiga, es eso, más o menos. Yo la verdad que estoy comprometido, he estado comprometido, y eso es una trampa, porque a la vez al formar parte de tu interés y tu deseo de lo que he estado haciendo durante toda mi vida, me jubilé hace 2 o 3 años y sigues con esa matraquilla. Entonces, estoy situado en la cátedra de la Universidad de la Extranjera en Canarias y con otro tipo de obligaciones familiares, ¿no?, que me están ocupando bastante. Y bueno, y estoy aquí, digamos, con mucho interés. Inicialmente, a lo mejor me gustaría saber de ustedes cuáles serían los temas que les gustaría tocar. Vamos, como si fuera una entrevista, aunque no va a ser una entrevista, pero para yo realmente escoger después en mi presentación los temas, centrarme en los temas que puede haber más interés en la discusión y en el debate posterior. A ver si les parece qué cosas, ¿no? Efectivamente, me estaba comentando ahora Fernando, de hoy precisamente aparece en la prensa precisamente el consejero, ¿no?, con una exposición de ayer, un foro, en el acuario. En el acuario, sí, con las mantas y los tiburones. Pero bueno, quiero decir, yo creo que ha hecho una exposición, me acabo de leer las reseñas que ha habido, y bueno, me parece muy interesante. Pero me gustaría ver de qué temas les gustaría a ustedes que yo pudiera tocar, o no dejar de tocar. Si no, pues se arriesgan. A mí me gustaría, si puede ser, que se tocase el tema de la privatización de la sanidad dentro de los propios hospitales. Y las listas de espera y todas esas cosas, pero bueno, eso ya es otra historia. Bien. Yo aquí en la línea de lo que hace en la presentación iría al cuarto punto, que dice ¿qué podríamos hacer nosotros en el ámbito político-social? Ya que en lo político-institucional poca cosa podemos hacer, ¿no? ¿Cómo influye el sistema sanitario en las distintas islas? ¿Por qué la periférica funciona peor? Bien. Hay un tema que he oído que se está planteando en esta reforma de la ciudad, de todo el tema de la sanidad, que era el potenciar el tema de los centros de ambulatorio. La atención primaria. Por lo visto hay LIS que lo iba a cometer, que hay un proyecto para poder de esa forma suavizar las listas de espera y sacar de las urgencias, ¿no? ¿Eso está en camino, no está en camino? Y
ya se ha puesto en marcha el tercer plan de salud de Canarias. Por fin los políticos lo han aceptado. Y esto influye de alguna manera en lo que son los centros sociosanitarios que se están nombrando mucho. ¿Tiene alguna cabida aquí dentro de este sistema? Bien. En la atención primaria, Sí. bueno, Sí, sí, sí. recuerda que nosotros empezamos, yo incluso empecé como periodista Conocimos ahí, sí. cuando estaba en Santa Lucía. Ajá. Me gustaría saber la transformación que ha habido en la atención primaria desde aquella época hasta hoy y si hemos retrocedido. Bien. Yo otra por ahí, parece. Sí, yo tenía este debate entre si conviene que los doctores y todo el equipo sanitario haga horas extras por las tardes, que tiene ese nombre popular de peonar, o parece que el actual consejero con eso no está muy de acuerdo. Bien, y la última que hay. Sí. Yo quisiera saber su opinión sobre qué podemos aportar, qué puedo aportar yo como persona, como ciudadano, en el tan desconocido e importantísimo mundo de la prevención, en nuestro metro cuadrado de trabajo, de hogar, de ciudadano. Bueno. Tenemos hasta las 9, ¿no? Hasta las 8:30. Sí, 9. ¿De qué día? ¿Eh? ¿De qué día? Tú me conoces, no me vayas a delatar aquí ahora. Bueno, esto un poco también respondiendo a la pregunta que, bueno, a la invitación. Pepe me habló de que le interesaba básicamente la respuesta, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy aquí? ¿No? ¿Qué alternativas podemos tener? Y entonces lo que voy a tratar de hacer es este recorrido. En algunos momentos me lo voy a saltar en función del interés de las preguntas, ¿no? En cuanto al contexto. Por un lado, el contexto actual. Estamos hablando, yo no me voy a detener aquí porque yo creo que todos somos conscientes de cuál es la situación actual, ¿no? El ajuste estructural como exigencia de los mercados, yo creo que aquí hay preguntas muy importantes. El ajuste estructural ya se inició hace ya pues más de 20 años, ¿no? En América Latina, en África. Yo creo que llevamos un desfase, un retardo de unos 7 años desde América Latina a lo que ha venido aquí. Los sistemas sanitarios en este momento también en estos países están siendo, digamos, transformados, ¿no? Y en Europa, pues desde hace bastante tiempo también, ¿no? El tema de la gestión del cambio, yo creo que esto es muy, muy interesante. Vamos a hablar de cuáles son los parámetros que pueden medir los cambios en la reforma sanitaria y lo que podíamos esperar del futuro inmediato. Ya sabemos, decrecimiento en el gasto público, recorte en los salarios del sector público, introducción de los programas para la recuperación de costes, que es el tema del copago, que es algo que se colocó como un misil en la línea de flotación de nuestra reforma sanitaria en el año 2012, un real decreto que cambia completamente la concepción de la asistencia sanitaria, que el derecho a la asistencia sanitaria. A partir de ese momento se recupera lo que era el sistema de seguridad social, es decir, el vínculo a la asistencia sanitaria, el vínculo al derecho, se establece en función de haber cotizado a la seguridad social. Y los que no, eso se queda en teoría fuera, aunque se buscan fórmulas, ¿no? Eso es un retroceso a un sistema, a la posibilidad de encaminarnos a un sistema de seguridad social, es decir, que tendremos o no derecho a la asistencia sanitaria en la medida que coticemos, ¿no? Esto es el sistema europeo fundamentalmente, en Alemania, en Bélgica, en Francia, son sistemas de seguridad social. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud, como lo tenemos, yo creo que es una de las conquistas más importantes que tenemos, ¿no? La gente que antes, que era muy rica y no había cotizado nunca, era muy pobre, estaba fuera. En el 2011, justo al final del Partido Socialista, se terminó de incorporar los colectivos que faltaban, pero inmediatamente después, en 2012, volvió. Entonces, el copago ya existía de alguna manera con el tema de la farmacia, pero ya se abre, y ya estamos fichados en el trabajo sanitario en el sector público de la renta. Es decir, el tema de la protección social, ahí
no vas a poder. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en este momento viendo cómo la consejería está haciendo una cosa muy interesante, que es reponiendo, digamos, reponiendo no está, digamos, va a estabilizar el personal eventual e interino, pero podrá reponer la tasa de reposición, como ustedes saben, en educación y en sanidad, pues se redujeron desde el 10% al 50%, aunque con diferentes, digamos, planteamientos en comunidades autónomas. Aquí se fue muy intransigente. A los 65 años todos nos hemos ido a la calle, los sanitarios, por ejemplo, ¿no? Solamente las islas menores, si había alguna cosa así, pues algún cirujano que no podía estar. Entonces ahí se le dejaba. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con eso? ¿Nos van a dejar crecer? En Brasil, por ejemplo, que fue lo mismo, tenían dinero, no podían crecer porque estaban pagando, ellos se portaron bien con el Fondo Monetario, pero maniobraron dentro de ese margen. ¿Y qué hicieron? Crearon, por ejemplo, una fundación que contrataba al personal sanitario para crecer en el Sistema Único de Salud, por lo cual ese gasto no imputaba al gasto público. Entonces, ¿qué pasa? Que en un centro de salud, por ejemplo, te encontrabas gente, laborales de la fundación y funcionarios. Hubo una bronca enorme a nivel sindical, pero la izquierda, que ha sido muy activa en las reformas y la democratización de ese país, apostó justamente por eso. Y eso pues ha ido coexistiendo en un gobierno que lo mismo que hizo eso, antes, compró una fábrica de medicamentos a Glaxo, a una empresa farmacéutica, para fabricar sus medicamentos genéricos. Un país capitalista que compra una fábrica de medicamentos que con las fusiones de sharing de diferentes... Es decir, eso son capaces de hacerlo. La capacidad de maniobra, yo he aprendido mucho también de eso. Pero a mí me parece que esto es una de las cosas que a mí más me ha gustado. Sonia Felobrí, que es una investigadora social muy importante en América Latina y en general en el mundo, pues coloca dos ejes fundamentales en cualquier reforma sanitaria. Cualquier reforma se maneja en estos dos ejes. Más o menos descentralización, más o menos público-privado. Entonces, nosotros, con la transferencia de las comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud, se descentraliza a las 17 comunidades autónomas. Se tomó una decisión si era hacia los ayuntamientos, como había algunas socialdemocracias europeas o africanas, o hacia la comunidad autónoma. Hubo mucha presión por parte de los catalanes del PSOE, del PSUV, pero al final se decidió la decisión a las comunidades autónomas. Y tendríamos que seguir hacia las islas, en este caso, a través de las áreas. Hay órganos colegiados de dirección en cada isla, órganos que tienen que decidir, que es más o menos paritario. Ayuntamientos y cabildos por un lado, aquí hay 10 vocales de ayuntamientos y cabildos y 11 vocales de la administración sanitaria. Ese órgano tiene que aprobar el proyecto del presupuesto del Servicio Nacional de la Isla, tiene que aprobar el plan de salud, tiene que aprobar la RPT, tiene opciones para hacer propuestas ¿cómo se llama esto? De las concertaciones, pero no funciona. Y después está el Consejo de Participación, que tiene capacidad de participación, y ahí sí está, digamos, la sociedad civil. Pero en ese sentido, esta descentralización, yo siempre digo que ha habido una recentralización en Canarias, y en general en España. Sí. La transferencia de poder, de capacidad de decisiones, que sí tenían las comisiones provinciales del Estado, no se trasladó aquí. Y este para mí es una de las principales críticas, o los nudos críticos del plan de salud, y de la planificación de los gobiernos, incluido este. Es decir, no terminan de entrar ahí. Es decir, el plan de salud, el tercer plan de salud, hablamos un poco después, no se ha... Yo creo que una de las cuestiones que han impedido justamente que no se nombre es porque implica avanzar hacia la gobernanza democrática, que es la ley nuestra del 94. Activar esos órganos. Hay que mejorar algunas cosas, representatividad y tal, pero esto me parece fundamental. Y en lo público y lo privado, pues bueno, pues en este caso, esto lo que estamos viendo es que a nivel de Europa, digamos, la globalización neoliberal, y en este caso las políticas neoliberales, están entrando a saco. O sea, por un lado, la amenaza principal para mí no es tanto la actividad concertada, que la estamos necesitando de alguna manera en este momento, porque el que está en una lista de espera, te quieren que te resuelva la operación, ahora mismo, la intervención. ¿Qué pasa? Que se está descapitalizando el público y las compañías aseguradoras están entrando a saco. Son empresas de capital muy, digamos, agresivas, ¿no? Y esto ya estamos viendo, o sea, el Sistema Nacional de Salud
que de alguna manera entró, fíjense cómo fue ese Real Decreto, lo estamos perdiendo. El que se siga financiando con impuestos y sea universal es un gran peligro, está en serio peligro. Y yo creo que eso es muy complicado. Eso implica una estrategia de poder muy importante y yo creo que ahí tienen la sociedad civil y la izquierda tienen un papel fundamental. Porque yo creo que incluso hay gente que gobierna y que son altos cargos que no son conscientes del todo de esa historia, diría yo. Y luego están estos dos ejes que serían secundarios, pero que son muy importantes, es decir, más o menos atención hospitalaria, atención primaria y salud pública. La modificación de este eje hacia la atención primaria y la salud pública es fundamental. No solamente para resolver las urgencias desde el punto de vista de resolver los problemas antes de llegar, sino desde el punto de vista de la filosofía y de la estrategia, la atención primaria de salud. Es decir, la promoción de la salud, el trabajo en equipo, el compromiso en la salud pública. Tienen competencias en salud pública los centros de salud, sin embargo, no se toca ese tema, no se nombra. Cuando empezamos a construir centros de salud, yo estaba en era testigo, empezamos construyéndole las habitaciones para los veterinarios, los farmacéuticos y un pequeño laboratorio de salud pública. Maspalomas, Arrecife, en el sur de Tenerife, en el sur de Tenerife también, en La Palma. De repente vienen los planes funcionales del centro de salud y veo que no están los espacios para la salud pública. Yo le decía al rector que venía a Fidel, Cheche, ¿qué pasa con el espacio para la salud pública, para los veterinarios y los farmacéuticos? Oh, sí, pero no, tal. Estoy hablando de los años 90, principios de los 90. Es decir, ya esa estrategia, y no de una manera voluntaria, quizás muy consciente de algunas de estas personas, ya iba. Estábamos retrocediendo. En el mundo estaba retrocediendo la atención primaria como filosofía, por ese ataque, porque la capacidad revolucionaria, por decirlo así, de la atención primaria es muy grande. Y los primeros centros empezamos siendo muy social, una vinculación muy social y muy comunitaria. Eso ha ido desapareciendo porque incluso la formación de los profesionales ha ido realmente convirtiéndose en un planteamiento mucho más biomédico. Con lo cual esa visión social, participativa, comunitaria se ha ido perdiendo. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud en el 2009 recupera ese discurso diciendo este discurso sigue valiendo, es muy importante, aquí ese discurso pasa desapercibido. No hemos recuperado. Es decir, que la atención primaria no es solamente un tema de nivel de atención, es un tema filosófico y es un tema político de mucho calado. Y esto es una tema. Y la salud pública que se está quedando al final, se construirá una agencia de salud pública privada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no están reponiendo los inspectores veterinarios y farmacéuticos. Los ayuntamientos pequeños ya no tienen veterinarios, no tienen medicamentos, no pueden encontrar personal. Entonces nos veremos obligados a montar una agencia, que es algo que vuela por ahí, es decir, la privatización y la fragmentación. Entonces, la fragmentación aquí sigue, aquí la atención hospitalaria, bueno, aquí a Fernando, que ha sido médico de hospital, pues se crea, digamos, esa visión de los facultativos especialistas de área, pero hay un rechazo importante de los médicos a ir a los ambulatorios, porque aquello es degradarte, descalificarte. Pero claro, cuando hablamos de integrar, hablamos de que se trabaje integralmente, que es un poco la idea, no crear falsos antagonismos entre privada y especializada. Y luego la gestión gerencial, es decir, estamos gestionando la eficiencia fundamentalmente, que es muy importante. Y yo creo que eso ha salvado a España de otros países como Portugal o Grecia en la reforma de la atención primaria. Sin embargo, estamos haciendo una gestión de procesos y una gestión más mirando la eficiencia económica que mirando la ganancia en salud. Es decir, cuando hacemos el contrato programa de la Consejería de Sanidad, del Servicio Nacional de Salud, para pagarle al hospital, se hace un contrato programa, los resultados no se mira si estamos ingresando, por ejemplo, si mueren la gente que ingresa en el hospital, muere dentro del hospital, más o menos, si estamos tratando bien a esa gente, si estamos tratando bien si está viniendo demasiada gente de la primaria, para ver de dónde viene, no, eso no lo miramos, no se mira en los resultados en el contrato programa, no se mira en ganancias en salud. Eso tiene que cambiar, el plan de salud lo incorpora. ¿Eso es difícil? Sí, no es difícil porque tenemos la informática para hacer eso. Entonces, claro, el tema ese no entra tampoco no está entrando en la agenda, aunque yo creo que poco a poco tendrá que entrar, pero es tan fuerte, digamos, la presión del presupuesto y la presión de la demanda sobre la atención primaria y los profesionales, que es muy difícil. Y bueno, pues, no de esa atención, ni de los precios. Y yo creo que ahí tendríamos que plantearnos efectivamente una coordinación y una especie de gerencia
una especie de gerencia para ese sector, porque ellos lo demandan incluso. El fin de semana que no se pueden pasar pacientes del hospital, de las camas del hospital a la concertada, bueno, ahí se dice que es que las concertadas no trabajan, que no aceptan, pero yo he oído lo contrario. No estoy seguro, pero me han dicho gente de la privada que lo que ocurre es que la inspección en esos días, el sábado y domingo, antes les pagaban un plus por precisamente estar al tanto, porque son los que pagan, la Dirección de la Área son los que pagan a la concertada, los inspectores son los que controlan y dan las autorizaciones en esa historia, y entonces pues no pueden hacer guardia. Entonces eso me parece además una cosa muy grave, pero no me extraña, porque además hay pocos inspectores insuficientes para hacer todo lo que deben de ser. Y sobre todo el sufrimiento de una población más necesitada y vulnerable, pero ausente en el proceso de toma de decisiones, cuando además no solo es un derecho, si tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, pero no se utilizan, porque no lo conocemos, seguramente, pero tampoco porque yo no he visto a los partidos políticos tampoco, digamos, entrando. Yo creo que esto es un campo bastante poco conocido, bastante poco. La gestión gerencial es lo que prevalece, digamos, en la formación de nuestros gestores, aunque son gente muy buena, son gente muy competente, pero en la mezcla de la política y la técnica es algo mal visto, mal visto. En Brasil, como les decía, hay disciplinas nuevas y hay escuelas de gobierno que se han ido expandiendo en toda América Latina. Escuelas de gobierno donde se incorpora la política en la planificación y en la gestión estratégica. El enfoque estratégico de planificación implica gestión participativa y gestión estratégica que incorpora el poder como categoría y como recurso. No de manera peyorativa, no, el poder es muy importante. Yo creo que hay que defender esa historia y hay que conocerla. Ya veremos un poquito más sobre eso. Rápidamente voy a pasar por el tema de las condiciones de salud, porque nos olvidamos de que esto es una maquinaria que funciona para ganar salud, para ganar salud. Reducir además riesgos y mejorar, digamos, la calidad de vida dentro del pequeño ámbito que tiene, digamos, la atención sanitaria. Tenemos problemas, las barras rojas son las de España, las barras azules de Canarias. Fíjense que en los diferentes factores de riesgo, por ejemplo, estamos casi iguales pues, en sedentarismo, que es muy alto, muy importante por la obesidad, el sobrepeso en adultos más o menos, pero en sobrepeso infantil estamos más altos que en el resto de España, igual que ocurre en la obesidad infantil, el sobrepeso, la obesidad, y sin embargo estamos mejores en algunas otras cosas. Pero esto es un gran problema, el tema de la obesidad es un problema muy, muy importante. Esto es un trabajo de Luis Bello, antiguo, pero hay datos muy nuevos donde hablan, digamos, del riesgo que tiene una persona hipertensa, enfermedad mental, de sueño, varices, enfermedad musculoesquelética, cefalea, de padecer ese problema. Es decir, el riesgo de padecerlo es más del doble en función de la privación social. Gente más pobre, gente con más capacidad de enfermarse y de morir también, ¿no? Esto está súper demostrado, es decir, la clase social o la privación social es el factor determinante de la salud más importante. Es decir, no es tanto la atención sanitaria, sino que la gente tenga un salario y que la gente tenga calidad de vida y tenga seguridad. Eso es muy, muy importante. Ahí es donde nos jugamos realmente la salud. Aquí, sobre los factores y los problemas fundamentales, esto es un trabajo que hicimos en la encuesta de salud, en la conferencia de salud, que fue parte de mi tesis también, y copiando el modelo brasileño, con algunos cambios. Hicimos 90 grupos en toda Canarias, unos mil y pico personas, 1030 personas. Participaron en esos grupos, eran profesionales sanitarios, gestores y ciudadanos, en todos los hospitales de Canarias, incluso en algunos dos grupos, en Negriñe, en Materno Infantil, en la Candelaria, en todos los hospitales y también en el 70% de los centros de salud. Entonces, grupos pequeños y luego hicimos una conferencia insular. Las conclusiones de este trabajo, que es un trabajo con una tesis, estamos intentando hacer una tesis para comparar precisamente si este trabajo cualitativo puede, digamos, ser equivalente o comparable a las encuestas. Pero pensamos que sí. Tanto en el área norte como en el del sur de Gran Canaria, alimentación inadecuada, el primer problema priorizado, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, ansiedad, depresión. Pero fíjense que hay diferencias del norte al sur, algunas diferencias. Esto es curioso, pero en general encontramos que en el sur tenemos, ya verán, la situación ha empeorado con respecto al norte desde el 2008 al 2014. Hicimos este trabajo en el 2008 y luego lo repetimos en el 2014.
seguimos con problemas articulares, bueno, básicamente los problemas son los mismos, ¿no? Y los que ya sabemos: sedentarismo, alcoholismo, hipertensión arterial, cáncer, drogas en diferentes niveles. Esto es digamos, es la percepción que tiene la gente. ¿Qué es lo que pretendemos con el plan de salud? Lo que pretendemos es que pueda haber una negociación en el Consejo de Salud de la isla y donde podamos priorizar conjuntamente. Nosotros a lo mejor desde el sistema sanitario decimos: oye, aquí el problema principal es el infarto, es la diabetes, es lo que sea. Así que vamos a concentrar los esfuerzos y el dinero en estos problemas y en estos colectivos. Pero la pena a veces el cáncer de mama, tenemos mucho aquí. Sin embargo, fíjense que en los últimos años en la provincia de Tenerife está subiendo el cáncer de mama, una tendencia, la mortalidad por cáncer de mama. De próstata estamos más o menos igual, quizá un poquito mayor nosotros que en la provincia oriental que en la occidental. Bueno, el tema de la diabetes es un problema muy serio. Aunque la gente se muere de diabetes con menos años, con más años, pero las tasas, fíjense que a partir del 2005, cómo empiezan a subir, es una cosa bastante poco explicable. O sea, hablamos, discutimos, ¿y por qué está subiendo la mortalidad por diabetes? Eso tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con la pobreza sobre todo. Sobre todo la pobreza. Y claro, hábito, muchas cosas. A veces parece que tenemos que hacer régimen, tenemos que tal, como se nos culpabiliza a los pacientes exclusivamente, pero hay cuestiones de política, el tema de los impuestos de la bebidas azucaradas que fue rechazado en el Parlamento de Canarias y otras muchas. Yo creo que hay que caminar ahí, bueno, en todo el tema de facilitar, digamos, los impuestos para una comida más saludable. Bueno, seguimos. Mortalidad prematura, voy a pasar de prisa. Y el sistema sanitario, vamos a ver el sistema sanitario. Estos son criterios que tenemos en el plan de salud. Es decir, el plan de salud no solamente hay indicadores que miden eficiencia, mortalidad, no. Medimos incluso este tipo de indicadores como es efectividad con mortalidad. Si incorporamos indicadores tanto de enfermedad como de muerte en función de en qué medida el sistema sanitario influye o no influye, digamos, en esos casos. Por ejemplo, aquí, estos son recursos. En camas hospitalarias estamos, bueno, no voy a entrar en esos detalles. ¿Qué priorizó la gente en esos grupos en la conferencia de salud? Pues los problemas que priorizaron tanto el norte-sur fue listas de espera, falta de coordinación de atención primaria y atención especializada, mal uso de los servicios en general, masificación de la asistencia sanitaria en urgencias, ¿no? Deficiencias de transporte sanitario. Son los problemas de la agenda, lo que tenemos en la agenda en este momento. Y esos son problemas que tenemos desde hace 20 años. Es decir, en el año 98, incluso antes, hicimos un plan estratégico. Ese plan estratégico tardamos 2 años en trabajar en él. Yo fui uno de los coordinadores de una de las comisiones de trabajo. Estaba Román y Julio Guadí. Román termina la legislatura y le digo: Checho, Román, vamos, hay que aprobar este tema. Ha sido un trabajo muy bueno. Justamente que un trabajo que coordinó el que nos ayudó también con el plan de salud de Canarias, que ha sido precisamente asesor de Obama, es un consultor muy bueno español a nivel nacional, a nivel europeo, está trabajando en Europa mucho, Rafa Bengoa. Y ellos participaron en aquel año, 98, 99. Aprueba eso, pasa al gobierno y aprueba, no, vamos a dejárselo al que viene después. ¿Quién vino después? José Carlos Francisco. José Carlos Francisco, economista, para hacer un favor también a Dan, que estaba más atrás. Yo me presento a José Carlos y muchachos, esto es muy importante, plan estratégico, necesitamos esto. Se quedó en la gaveta, cero. Había una revista buenísima que habíamos empezado a hacer de comunicación interna y externa, iba a todos los ayuntamientos, iba a toda la población, una tirada buenísima, muy económica, se lo cargó del mismo partido, coalición, claro, no es cuestión solo del partido. Bueno, pues eso pasó. Y resulta que estos eran los mismos problemas y las soluciones eran muy estratégicas. Y hemos incorporado muchas de esas, en el plan de salud incorporamos muchas de esas medidas que son estructurantes del cambio, para el cambio. ¿Y qué pasa con la lista de espera? Yo creo que esto es muy importante. En primer lugar, es un problema, pero es un síntoma de una enfermedad. Como el tema de la atención urgente. Entonces, claro, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Francamente, yo creo que este consejero está trabajando esto bien. Aunque haya gente que puede decir, no, a mí me parece que la verdad que me encantaría poder tener a este señor como director del Servicio Canario de Salud, no como consejero. Es muy difícil trabajar ahí. Pero yo creo que está haciendo, en general, está haciendo un buen trabajo. ¿Qué pasa? Que hay un par de puntos en los que a lo mejor estamos en total desacuerdo. Él está mirando, necesitaba mucho, en el
necesitan mucho conseguir el acuerdo del Consejo de Gobierno, el respaldo del Consejo de Gobierno para subir, digamos, en seguridad, y que le diera más dinero, lo ha conseguido, y también reducir, con la imagen reducir, digamos, la contestación que había en la calle porque venía de la privada, etcétera, etcétera. Hay cosas muy feas también que he visto yo en algunos WhatsApp, oye, este es hijo de no sé qué, ten cuidado con no sé qué, estas cosas personales que me parecen que tenemos que... Esto me parece horrible, no estoy para nada de acuerdo con esos planteamientos. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que se está mirando la solución del problema desde una posición que es el hospital. Básicamente el hospital. Básicamente. Es decir, viene más gente, hay que contratar más personal, lo cual en situaciones de puntos es muy importante, más espacio, más maquinaria. Pero, vamos a ver, la gente que llega, más del 60% de la gente que llega, y del 70% en esta época, al hospital, a urgencias del hospital, son problemas que se podrían haber resuelto fuera del hospital. Son problemas de baja o de media complejidad, que se pueden resolver fuera, muy bien fuera. Pero yo quisiera, y también la otra parte es la salida. Cuando se le adelanta, tenemos un gran problema sociosanitario, que también es cómo se va a resolver. El tema es el cómo. Pues entonces ya entra yo, que es lo que pedimos en el plan también, ¿no? Vamos a ver de dónde vienen esos pacientes, de qué centros de salud vienen, de qué cupos vienen. ¿Dónde están los puntos negros? Para que en el equipo de atención primaria, sesiones clínicas que tienen que haberlas, oye, vamos a ver, tenemos un punto negro, nos estamos pasando en esto. Porque esto lo hacía yo con Miguel Blázquez, cuando estuve en Tamaraceite, con Miguel Blázquez, que era el jefe de servicio de urgencia en ENI, y entonces yo estuve en director en Tamaraceite. Toda la gente que venga de Tamaraceite, dame los expedientes para saber a ver qué pasa. Y hacíamos sesiones clínicas en aquel centro de salud. 2 sesiones clínicas a la semana, a las 8 de la mañana. Y discutíamos estas cosas. Oye, ¿qué pasa, chacho? Juan, o mira, son tuyos. ¿Cómo puedes mandar esto así? ¿Cómo puedes mandar esto al hospital sin una historia, sin no sé qué? ¿Entiendes? Pero era eso, eran los puntos negros. ¿De dónde viene la gente? Pues mira, y entonces trabajamos. De repente hay un problema de accesibilidad, porque son trabajadores en turismo que no pueden realmente esperar y ir por la mañana y perder 2 horas. Entonces van por emergencia. Pues eso lo tenemos que arreglar, y podemos arreglarlo porque es fácil. No es fácil, pero tienes que contar con quién. Tienes que contar con los vecinos. Tienes que contar con los ciudadanos. En el Consejo de Salud, porque si tú le dices, no, mañana 2 tardes. Porque en la atención primaria eso se puede hacer muy fácil, no es tan difícil como en el hospital. Pero, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? El director de zona básica no lo va a hacer. No se va a enfrentar a sus compañeros. El gerente quisiera hacerlo y tampoco puede, aunque quiera. Yo se lo digo al consejero, se lo digo a su superior y se lo digo a Baltar, se lo he dicho a Baltar. Tú no vas a poder. Él dice, vamos a hacer una autocrítica. No vas a poder hacer una autocrítica tú si quieres. No vas a poder. Gobernanza democrática se llama eso. Formando a la gente, pues sí. Yo llevo un montón de años trabajando en temas de formación, no me he hecho caso, tenemos mucha gente capacitando. He estado en Brasil en 2013, me conozco a la gente, el director general de Dirección de Gestión Estratégica y Participación en Sistemas de Información, para ver los programas que tienen de formación de los vocales, porque allí los vocales de los consejos de salud deciden, aprueban el presupuesto, entonces los forman, trabajan con ellos. ¿Cuántas personas hay aquí trabajando en los consejos de salud, en los órganos? 1 persona, o 2 personas, 1 y medio a lo mejor. ¿Quién trabaja en planificación? Media y 2 personas que, buena gente. En planificación. ¿Cuánto tiempo está el equipo, el entrenador de un partido, de un equipo de fútbol, entrenando a su gente? Para un partido de 90 minutos. Mucho tiempo. Nosotros, ¿cuánto tiempo trabajamos en la planificación? No utilizamos el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una maquinaria muy compleja, 23.000 trabajadores, 7 millones de euros al día que consumen, y que tiene una inercia brutal. Entonces, yo creo que es complejo. Pero yo creo que los temas claves no se están tocando. No se están tocando. Y Baltar puede ser un buen gestor gerencial, es bueno. Y el tipo entiende y puede discutir con él. Pero necesitamos ir más allá, mucho más allá. Y entonces tiene que ser planificado, dirigiendo las medidas al corto, medio y largo plazo a la vez. Entonces, la clave es cómo haces tú las cosas. Cuando hablas de participación, ¿con quién está reuniéndose él? Pues protestan los madres de Corralejo porque no tienen pediatra. O protestan los pacientes oncológicos porque no tienen el búnker. Y les construimos un búnker. O a lo mejor el hierro, pues que necesitan allí no sé qué, pero son 7.000 habitantes. Oye, yo tuve un hijo, lo tengo, con 8 años tuvo un tumor cerebral. Y fue a hacerse la radioterapia
a Madrid, Puerta de Hierro. ¿Yo qué prefiero? Prefiero que haya un buen equipazo en un sitio y que le den facilidades para que vengan de Lanzarote y Fuerteventura y se pueden pasar aquí el mes o los 15 días las madres o los padres con sus hijos, ¿no? Con un equipazo de gente. Un equipazo que están haciendo rotaciones en Estados Unidos, no sé qué, porque hay juego para eso. ¿Qué va a pasar con dos oncólogos ahí cuando se ponga malo? La bronca que se está montando. Entonces, ¿qué pasa? Que reúnen con el grupo lanzando esas medidas que son coherentes, completamente coherentes con lo que el plan propone. Incluso diría más que el compromiso del plan de salud, el compromiso por la mejora de la sanidad pública, que se ha firmado por mucha gente. ¿Cuál es mi posición? Digo, sí, que se firme siempre que lo coloques en el plan. Porque el plan de salud 2016-2017 que se aprobó para un año nada más, porque no se quería que nos tiráramos 8 años más para otro plan, porque no iba a haber plan. Ven, se firma ahora, pero con la idea de renovarlo, pues se firma y entonces hay que renovarlo ya. Bueno, pues mete ese compromiso, porque ese compromiso es bueno, tiene cosas muy buenas que no tenía el plan. Por ejemplo, en política de recursos humanos y en tema de inversión. Eso mételo en el plan, mételo. Porque tú a lo mejor te vas a ir dentro de un rato. Porque a lo mejor hemos tenido 5 consejeros cinco consejeros en estos 8 años. Está en minoría, mañana cambia. ¿Y qué? Y viene el otro a poner su huevito, porque cada uno va a poner su huevito. El huevito es el compromiso. Ha ganado fuerza, es muy importante. Pero, chacho, mételo en el plan. Y si no, pues no lo firmamos. Esa ha sido mi posición. Y es necesario. Porque, bueno, pero no se nombra. En ese discurso de ayer, en el periódico no aparece el nombre plan de salud. Sí aparece el plan de urgencia, que se le hizo también una pequeña crítica. Está bien, pero eso parece más que es otro sistema paralelo, sistema de urgencia. No. La atención primaria, mete la atención continuada, que sean los propios profesionales que hagan las guardias también, hasta una determinada edad, las guardias, porque conocen y entonces corrigen las cosas. Pero no, viene la gente que viene a la contingencia y el equipo profesional de atención primaria pues no se ocupa ni se preocupa de que su gente y su población realmente esté bien. Entonces, claro, yo creo que hay que bajar más abajo y venir para arriba. Entonces, el botón, el up, se está trabajando de arriba abajo y menos de abajo arriba. Entonces, bueno, pues vamos a ver listas de espera por 1000 habitantes. Hemos visto, yo tengo algún trabajo en ese sentido. Por 1000 habitantes, ¿cómo está la cosa? Muchachos, vemos que Tenerife está peor que aquí, ¿no? Pero sin embargo, hay variaciones. Hay variaciones en determinadas especialidades que son muy chocan un montón. ¿Qué pasa en esa especialidad de dermatología, en esa de alergia o en ese de trauma? Pero es que además está todo el tema de la gestión participativa, dándole más autonomía a los servicios, está la gestión clínica, que dependiendo del modelo es muy bueno. Yo creo que hay que ir a la participación, descentralizar, darle capacidad a los servicios que se realicen. En gran medida. No podemos ir con todo el sistema a la vez, pero vamos a ir pilotando, que es la idea. Se le tiene miedo. Tenemos que ir a contar con los vecinos, con los ciudadanos, con los colegios profesionales y con los ayuntamientos y los cabildos. Y los ayuntamientos y los cabildos son los que le tienen que entrar, pero no quieren saber nada por el escepticismo o porque están cómodos después que se les quitaron las obligaciones de pagar la sanidad, el hospital insular, la licencia y tal. Eso es servicio de salud. Eso es... No, tienen capacidad de tomar decisiones en ese sentido. Y yo creo que hay que ir a eso. Bueno, y entonces yo voy a seguir pasando. Aquí hay, no quiero detenerme mucho. El tema de efectividad estamos viendo. La mortalidad prematura, por ejemplo. Fíjense tú este indicador de postinfarto. Mortalidad postinfarto en Canarias es mucho menos que a nivel de España. El reingreso por asma bronquial, por ejemplo, estamos bien comparados con el resto de España. En psiquiátrica también. En cirugía no estamos tan mal. Hay indicadores del baremo de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública que habría que cambiar también. Entonces tendríamos otro perfil, a pesar de que la gente piensa que el sistema hay que cambiar. Seguridad, pues lo mismo. ¿Cómo tener úlceras por presión? Pues estamos muy bien en úlceras por presión. Es un trabajo de enfermería, estamos bien en úlceras por presión. Infecciones hospitalarias, estamos mal en infecciones hospitalarias. Bueno, pues estos son temas que nos ayudan a ver la calidad de la atención. Satisfacción por el servicio, bueno, pues aquí lo vemos. La población que considera que el sistema sanitario en Canarias hay que rehacerlo completamente.
fíjense ustedes, comparado con España, estamos muy mal. 35% piensa que hay que hacerlo. Hay una conciencia, no quiere decir que sea así. Tenemos mucha población turista, mucha población que trabaja en servicios, mucha población que tiene dificultades para acceder, que tiene que comprar la consulta privada. Es posible que la gente también eso tenga que ver con la opinión que se forma. Y en cuanto al gasto, bueno, pues hasta el 2009 el gasto por habitante subió en todo el sistema nacional y nosotros siempre hemos estado estuvimos por encima, un poco por encima de la media, Y luego empezamos a bajar en 2009, 2012 y ahora mismo estamos en Canarias, esto fue en el 2016. Nada, un euro, iba equiparado al Sistema Nacional de Salud. Estábamos en 1.500 euros aquí casi, en 1.490 y pico euros estábamos en el 2009. Ahora ya, con las inversiones actuales, hemos recuperado, pero básicamente va a inversión. Bueno, no voy a parar. Entonces, ¿qué se puede hacer en el ámbito político institucional? Voy a ir de prisa. Bueno, pues, primero, la reforma sanitaria, como decía antes, para mover aquellos centros de gravedad de los hechos, mover eso no basta con saber lo que tienes que hacer, tienes que poder. Por eso hablamos del poder como categoría fundamental, una estrategia de poder fundamental. Entonces, la capacidad de gobierno, tenemos el plan de salud, hay un plan de salud, tiene que haber planes, que se cambie el plan si es saber, tenemos que tener un plan, no se planifica. Gobernabilidad del sistema y la capacidad de gobierno. Tenemos un gran problema de debilidad, yo creo, dentro de los gobiernos que cambian, cada vez que cambia un montón de gente, director general, inestabilidad, la gente no sabe, yo creo que eso es un gran problema. El pacto que tenemos para sanidad es el pacto para que eso no pase. Para que eso no pase. Esos pactos para este tipo de... Lo dice la ley, tienes el plan de salud, ese es el pacto, el plan de salud es el pacto. Y además te lo legitima el Parlamento. Y trabaja con los equipos y la cita. Pero que el pacto político de verdad es para esto, un plan y cumplirlo. No como educación, que tenemos cada legislatura. No basta con saber, hay que poder. Y esto no se hace, como decimos antes, eso no se hace solo queriendo, hay que poder hacerlo. No entro aquí, pero esto es muy interesante porque Mario Testa, que es un admirador, dice que para resolver estos problemas, no basta con saber. Y él habla del poder. ¿Qué tipo de poder en sanidad? Y para mí esto es también de las enseñanzas mejores que yo he tenido en mi vida en profesional. Primero, poder técnico, que es manejar el tipo de manejo de información en la escuela, en psicología, el psicoanálisis, el conductista, pero aquí está desde el punto de vista económico, ¿cómo resolvemos el problema de la crisis de la deuda? ¿Cómo resolvemos el problema de las listas de espera? El marco teórico que manejamos, el acceso a qué tipo de información. Es decir, esto tiene que ver con el saber, ¿no? Y con la información. Perdón. El tema económico administrativo, él le llama a lo que es la circulación del dinero, de dónde viene y a dónde va. ¿Y quién controla? Nosotros tenemos un sistema sanitario por impuestos. Bien, ahora hay copago también, vale. Pero, ¿cómo se decide si yo voy a meterme ahora con las grandes infraestructuras, dinero que hay para la sociosanitaria y las residencias? ¿Vamos a construir residencias sociosanitarias o vamos a invertir mucho en los apoyos comunitarios y en la atención domiciliaria? ¿Quién decide eso? A lo mejor son 2 personas o son 3 y no son más. Puede haber directores generales de recursos económicos que tengan mucho peso, pero hay otros que no tienen ningún peso, que pueden más la secretaria general. Es decir, ¿cómo se manejan esas cosas ahí en esa maraña, digamos, de fuerzas, ¿no? El poder político, que no es solamente el poder político de la capacidad de legislar, que es muy importante, sino la capacidad de movilización. Hoy, la capacidad de movilización